Buenas noches, bienvenido a nuestro programa HBDs en la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre lo que es comportamiento canino. Nos acompaña el doctor David Córdoba, médico veterinario del Hospital Veterinario de Especialidades SINAI. David, bienvenido. Muchas gracias, amigo. Bienvenido a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Ok, David, cuéntanos, ¿a qué llamamos nosotros a lo que es comportamiento en las mascotas, por comportamiento canino? El comportamiento normalmente se define como las actividades que están dentro de lo esperado de la normativa. Las alteraciones, en cambio, del comportamiento son todo lo que el propietario puede percibir como actitudes anómalas, es decir, eliminación inadecuada, que orine en lugares diferentes, que tenga comportamientos agresivos, etc. Es decir, son todos los comportamientos que normalmente no se deberían esperar en un animalito normal, llamémoslo así. Ya, ok. ¿Cuáles son los casos que más se presentan a diario en lo que es la consulta médica? Normalmente en la consulta médica existen tres tipos especiales de casos que se suelen presentar. Normalmente existen estudios en Estados Unidos en los cuales la mayoría de los pacientes, alrededor del 90% de los pacientes, presentan alteraciones del comportamiento. E inclusive los animalitos que suelen ser devueltos a los hogares o sitios o refugios donde se les rescata suelen ser devueltos en el 45% de las veces porque tienen siempre una anomalía en el comportamiento. Entonces suele ser algo bien común. En las clínicas existen estadísticas en las clínicas que se dedican solo estrictamente a etología, pues alrededor del 50% de las veces que vienen a consultarle al médico son por temas de agresividad. Eso quiere decir que existen otras alternativas como la eliminación inadecuada o la destrucción de objetos, que normalmente el propietario no busca ayuda, y normalmente intenta buscar ayuda en los temas que son un poquito más delicados, que él percibe como que sería un poco amenazador para su familia. Y de hecho es un problema de salud pública actual. Claro, porque bueno, muchas personas a veces también confunden ese tipo de lo que es agresividad con lo que es conducta o con lo que es también la parte de juego también. Regularmente sí, normalmente los cachorros tienen diferentes fases de aprendizaje. Antiguamente diríamos que lo que se sugería, los médicos o la medicina antigua lo que sugerían era que durante el periodo de vacunación, alrededor de los 3 o 4 meses, que era el periodo en el que se terminaba el carnet de vacunación, no se le saque al animalito. Entonces actualmente se sabe que eso está contraindicado porque el periodo de aprendizaje de los animales es alrededor de las 3 semanas hasta los 3 meses. En este periodo normalmente los pacientes tienen que adquirir la mayoría de socialización, porque normalmente ellos aprenden de una manera olfativa, visual, normalmente visual, por comportamiento, por las posturas. Entonces normalmente si nosotros le evitamos que se pueda él exponer a esos estímulos que le hacen bastante bien, normalmente los pacientes crecen y tienen la probabilidad de que cuando se enfrenten eso después de su fase de socialización, bueno, pues puedan generar problemas de agresividad, por ejemplo, porque si se les expone a un estímulo de ansiedad que no conocen, por ejemplo, se presenta un gato y no saben cómo comportarse a él, bueno, pues pueden liberar esa energía con ansiedad, y la ansiedad y miedo, y el miedo puede generar agresividad. Ahora, coméntame, ¿existen tipos de agresividad? Sé que son algunos, pero vamos a hacerlo un poco resumido, la verdad, porque son normalmente podríamos hablar como de 4 tipos específicos de agresividad. La agresividad, la más común es la agresividad por miedo. Esta agresividad normalmente se genera a partir de un estímulo, llamémoslo negativo, en el que el paciente responde por miedo con agresividad porque quiere liberarse de ese estímulo que no le hace sentir bien, que si se vuelve a repetir normalmente, bueno, pues, tampoco entra dentro de su calidad de vida. Otro tipo de agresividad es la agresividad depredadora, que es como en la que la mayoría de los casos de agresividad que se ve en la comunidad, bueno, pues está relacionado con este tipo, ya que son comportamientos de animales que no están bien estimulados a poder interactuar con personas, con niños, con otros animales de la misma especie o de diferente especie. Entonces eso normalmente les frustra o puede generar
un estímulo depredador, es decir, de ataque. Son perros que avisan, que ladran y que terminan mordiendo. El perro, en cambio, por agresividad no lo hace. Él recoge las orejitas, curva la espalda, mete la cola, y cuando uno le intenta topar, intenta morder. Entonces normalmente cambia bastante. Existe otro tipo, por ejemplo, y el más peligroso de todos, que es la agresividad por impulsividad. Okay. Los animales que son impulsivos normalmente no gesticulan en ningún momento. Al momento que uno les acaricia o se acerca a ellos, lo que suelen hacer es tolerar un poco, no gruñen, no mueven las orejas, y sin avisar pues tienden a morder. Okay. Ahora, ha pasado algunos casos, por ejemplo, de pacientes que han llegado aquí que comentan que están en la casa y, qué sé yo, tocan el timbre de la puerta y enseguida salen a ladrar a las personas que llegan. ¿Qué tipo de agresividad o comportamiento llamaríamos eso? Es una mezcla de varias cosas. Normalmente los perros son territoriales, o sea, necesitan un espacio en el que ellos, dependiendo de con cuántos animales convivan, bueno, pues requieren de un espacio determinado. El comportamiento normalmente que lo hacen es como una especie adquirido, es decir, es como territorial, ladran, amenazan, pero no muchas de las veces tienden a presentar como actitudes depredadoras, sino también lo pueden hacer por ansiedad, por miedo. Es decir, se necesita realmente de una buena evaluación etológica para poder determinar cuál es el caso. Ok, perfecto, David. Ya, sigamos con esta parte del miedo, por ejemplo, de las mascotas, que muchas personas nos han hecho llegar sus comentarios. Por ejemplo, en época de fin de año es muy conocido de que suenan los fuegos pirotécnicos y salen los perritos con miedo o asustados, salen corriendo. Muchos tienden a perderse también. ¿Esto sería también parte de comportamiento? Sí, normalmente son comportamientos adquiridos. Lastimosamente, en la etapa en la que se socializa a los cachorros, que es a partir de las 3 semanas, a los 3 meses, uno puede optar por estimularle de manera gradual para que cuando sea adulto no sufra tanto. Es decir, es mucho más complicado cambiar o controlar este tipo de actitudes cuando el animal es adulto. Cuando es pequeño es muy fácil prevenirlo porque existen técnicas de comportamiento en casa, de conducta que uno puede utilizar para poderles sensibilizar a eso. Por ejemplo, darle de comer y poner en un audio el sonido de tormenta con truenos o juegos pirotécnicos en periodos de 5 a 10 minutos al día. Eso normalmente, mientras se le da de comer y escuchan eso y se le vende el volumen, son como técnicas que uno puede utilizar para poder controlar. No siempre tiene éxito, porque normalmente un paciente que ya es adulto no suele ser de buen pronóstico. Ok, perfecto. Otra de las preguntas también que muchas personas ya nos están empezando a llegar, por cierto, escríbanos, coméntenos para nosotros darles respuestas a sus inquietudes para seguir avanzando. Algo más sobre la conducta destructiva. Por ejemplo, una pregunta que nos llega: mi perro en casa muerde los zapatos. Es bastante común, la verdad. Es igual una conducta adquirida, es parte inclusive de la socialización, es un error de la mala socialización del cachorro, de tenerle encerrado en casa y no sacarle, obviamente con cuidado. Intentan explorar con el olfato, con el tacto, con el gusto, diferentes texturas. Y eso normalmente le puede predisponer a que destruyan zapatos, medias, cobijas. Y normalmente existen diferentes mecanismos que uno puede optar como para intentar cambiar eso. Por ejemplo, uno puede comprarle juguetes, que son juguetes comestibles o masticables, así, que vienen adentro, o se puede colocar dentro alimento. Cada vez que él muerda, bueno, pues se refuerza positivamente con un pedacito de alimento, y de esa manera normalmente se cambia esa actividad. Entiende que las cosas del animalito son unas y las cosas del hogar son otras, y es cuestión de tiempo, o sea, requiere realmente el apoyo de un profesional. Ok, perfecto, David. Por ejemplo, si hablamos también de conducta, tendríamos que hablar también, por ejemplo, de lo que es la eliminación inadecuada. Llamamos a eso, por ejemplo, cuando se defecan en ciertas partes de la casa, que
en realidad eso se vuelve costumbre, ¿ya? Eso, ¿cómo se podría dar una solución? Porque hay perritos que la verdad no tienen esa costumbre de ir a su lugar donde pueden hacer la disposición, o también tienen su lugar donde pueden hacer ya sea la orina o el tipo de necesidades que ellos tienen. Normalmente sí, son conductas que se pueden, es por hábito o pueden ser aprendidas. ¿Ya? Normalmente hay diferentes formas de poder cambiar eso. Vuelvo a repetir, normalmente en la fase de aprendizaje uno tiene todas las herramientas, porque un animalito, un cachorro es como un disco duro que está en blanco. Entonces, tiene todas las herramientas para poder empezar a formar buenos hábitos, enseñarle los lugares o las zonas que nosotros queremos. Normalmente, cuando es por hábito, esos pacientes tienen un buen pronóstico porque se puede corregir. A veces se empiezan con problemas porque se cambian de casa, o cuando van a la visita de un familiar, como no tienen su lugar específico, bueno, pueden tener conductas de eliminación inadecuada. Existen otros cambios y que de hecho está como un poquito en tendencia el adoptar animalitos que uno no sabe qué tan buena gestación tuvo la madre, si estuvo con factores de estrés. Se sabe que los factores de estrés normalmente pueden predisponer a que el cachorro pueda en el futuro generar fases de ansiedad, miedo y puede desencadenar en agresividad. Inclusive no se sabe cuándo fue el destete del animal. Normalmente todos deben permanecer alrededor de las 4 a 6 semanas para que se puedan destetar. En este periodo de tiempo, si se le disminuye el destete, bueno, pues los pacientes también sufren de ansiedad. Los estudios indican que tienen mayor probabilidad inclusive de presentar cualquier crisis de ansiedad, de no adaptarse muy bien al medio y poder generar cualquier respuesta agresiva o al trastorno de la conducta. En este caso, ya regresando al punto, normalmente los perritos que suelen ser adoptados, uno no tiene nada de ese tipo de conocimiento, entonces entra en un nuevo mundo, nuevo hogar, no tiene predisposición tal vez por un sustrato en especial, o por césped, o por cemento, y el propietario debe tener la paciencia de poder entender qué tipo de conducta tiene para poderle guiar. Si es que él no puede identificar eso, bueno, pues aquí estamos para poder ayudar. Ok, perfecto, David. Bueno, ya nos están empezando a llegar los primeros mensajes de nuestros clientes. Raúl Vargas nos pregunta: hola doctor, si tengo una perrita de 6 años, ¿aún se la puede educar para eliminar ciertos comportamientos? No, en teoría todos pueden. La verdad no existe, digamos, Un una límite regla de edad. no, ya está viejito, no, él ya no puede. Obviamente las capacidades cognitivas se van disminuyendo y los comportamientos se afianzan. Entonces es un poco más complicado. Ahí hablamos un poco de pronósticos, porque no es lo mismo a un bebé que a un geriátrico o a un adulto que ya tiene costumbres, que tiene espacios que le gustan, pero en general en general hay mecanismos que se pueden controlar y en este caso saber la medida en la que nos van a dar el resultado es muy variable. En eso normalmente quien principalmente pierde la paciencia es el propietario. Exacto. Y en ese caso necesitan una buena guía de un médico que esté bien capacitado para poderle guiar, porque puede generarse en cambio todo lo contrario. Exacto. Estarse autoeducando en redes sociales, en internet, muchas de las veces aportan cosas que realmente no tienen ni siquiera sentido. Exacto. O a su vez también puede tener un mal asesoramiento de parte de la persona que en este momento no está preparada para dar un buen asesoramiento de lo que es comportamiento. Mile Piedra nos pregunta: doctor, ¿por qué los cachorros se comen sus heces? Saludos. Normalmente es un tema bastante común y recurrente en la clínica diaria. Estos pacientes en general no está descrita una causa en particular para hacerles muy sinceros. Existen como 20 tipos de causas. Dentro de estas, algunas son médicas, pero las principales y las más comunes suelen ser por comportamiento. Están relacionadas con temas básicamente de estrés, de falta de ejercicio. Está de hecho descrito que pacientes que tienen niveles de serotonina bajos pueden recurrir a la agresividad o inclusive comportamientos de este tipo. Existen también animalitos que lo hacen en su mayoría en cambio porque les gusta un sustrato de las heces. De hecho, no solo se las comen, pueden embarrarse en ellas, comerse las propias, comerse las ajenas. Y normalmente en general existen técnicas que, yendo más allá de la posible causa o el porqué, existen técnicas que se pueden hacer como para retirar eso. Añadir enzimas digestivas, papaína, piña, pedazos, trozos que cambien la textura
que cambien el sabor. Yeah. Normalmente todo eso aporta como para que el paciente pueda tener una mejor evolución en ese tipo de comportamiento, pero es un tema mucho más extenso que eso, es para conversar de largo. Exacto. Y normalmente requiere siempre del apoyo del médico. Ok, perfecto, David. Continuemos. Otra de las preguntas que tenemos, que son varias la verdad, ¿una castración sirve para reducir lo que es la agresividad en los perros? ¿Podría ser? Bueno, es un tema bastante controversial. De hecho, en la clínica diaria vienen muchos pacientes. Y lastimosamente el clínico debe tener la capacidad para poder dirigir bien. Si no tiene mucho conocimiento en etología puede generar graves problemas, la verdad. Por ejemplo, regresando a la agresividad, es como decir, si quiero hacerlo por agresividad, normalmente hay que intentar, o de hecho se tiene que identificar qué tipo de agresividad es. Exacto. Porque normalmente si lo pienso esterilizar para reducir sus niveles de hormonas y reducir el comportamiento depredador, bueno, pues tiene sentido. Pero si en cambio yo quiero quitarle una actitud de agresividad por miedo, no sirve para nada. Y es lo mismo con las hembras. Normalmente piensan que castrándoles a las hembras, la hembra va a disminuir la agresividad. Y es por el contrario, las hembras se vuelven mucho más agresivas después de la esterilización. Entonces son cosas que normalmente uno asume porque le dijo el vecino, porque le dijo cualquier persona, pero realmente requieren del apoyo de un clínico preparado. Ok, perfecto. Bueno, continuamos con las preguntas también. Karen Jiménez dice, ¿cómo hago para que mi perrito no sea agresivo cuando llega gente desconocida a casa? Que es una de las preguntas que ya tratamos hace un momento. Bueno, déjame decirte, Karen, que tu perrito tiene un problema desde que era bebé y normalmente es por la culpa tuya o porque tal vez no tuvo una buena inducción en la fase de inducción. O sea, porque mientras más veces uno le pueda exponer al animalito a personas de diferentes tamaños, de diferente color de piel, de diferente vestimenta, normalmente esos pacientes lo que suelen hacer es acostumbrarse. Okay. Pero en este caso en particular tienes que hacer algo muy similar. Hay que hacerlo premiándole cuando recibe de una manera calmada a las personas. Hay que hacer repetir eso que entra y sale la persona para que se vaya acostumbrando. Tienes que ver un grupo de personas que te apoyen en eso para que entren a diferentes horas, diferentes momentos, repitas el ejercicio, le premies cuando no ladre, no le vayan a reprender porque está completamente contraindicado el castigo. Tienen que hacerse la analogía como que fueran niños pequeños. Okay. Entonces, es más o menos. Si quieres un poco más de información, bueno, pues aquí estamos para poderte ayudar. Ok, perfecto, David. Otra de las preguntas. Mónica Córdoba dice, ¿qué técnicas puedo utilizar en casa para mejorar el comportamiento de mi perrito adulto? El comportamiento, ¿qué tipo de comportamiento? Pero bueno, en general, tomemos un ejemplo. Si tiene un comportamiento, digamos, compulsivo o tiene, por ejemplo, una ansiedad por separación, es cuando el perrito se queda ladrando, llorando cuando uno se va de la casa y uno dice, chuta, ya me voy. Eso es lo peor que pueden hacer porque están de hecho reforzando la actividad que él está generando en ese momento. O sea, le van a poner peor mentalmente. Okay. Lo que normalmente se requiere es que esté en un estado mental mucho más calmo. O sea, lo que se busca en este caso es que el paciente o digamos nuestra mascota se quede o que aprenda que cuando el propietario se va, bueno, pues va a regresar. O sea, esa ansiedad por separación tiene que romperlo. Eso igual, es muy similar al anterior ejercicio. Tiene que salir unos 2 minutos, unos 5, unos 10, ir alargando. Y cada vez que no llore, bueno, pues regreso y le doy un premio. Y de esa manera normalmente se genera un refuerzo positivo y se va eliminando ese tipo de problemas. Ok, David. Por último, ¿cuál sería la recomendación a la comunidad para que si notan algún tipo de comportamiento inadecuado en sus mascotas en la casa, pues sepan corregirlo de inmediato? ¿Cuál sería la última recomendación ya para finalizar? En general, todo lo que ustedes piensen que es un comportamiento anómalo requiere de la supervisión del médico. Porque nosotros vamos a ser los únicos que les vamos a poder decir si es que el comportamiento que ustedes ven como anómalo está bien o realmente se salió de lo normal. Porque pueden inclusive estar relacionados con enfermedades sistémicas, que tomen mucha más agua de lo normal, que orinen mucho más de lo normal. Eso se sale de
de lo común y normalmente requieren de nuestra ayuda porque puede tratarse de un sinnúmero de enfermedades metabólicas. Perfecto. Bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros atendemos 24 horas del día. No olviden comunicarse a nuestra línea 1700 Veterinaria. Mi nombre es Emiro Bravo. Los esperamos el próximo jueves con otro tema interesante aquí en el Hospital Veterinario de Especialidades Sinai. Muchas gracias.